Este es nuestro segundo devocional de nuestro libro Una vida con propósito, que de verdad ha sido una bendición este libro para quienes lo han estado haciendo junto con nosotros. Son 40 días, llevamos 13 días con el día de hoy y Dios nos ha sorprendido y nos ha hablado de formas increíbles, la verdad. De verdad que sí es una bendición. Chicos, son las 9 en punto de la mañana, perdón, las 8 en punto de la mañana aquí. Así que vamos a dar inicio a nuestro devocional de esta mañana. Muy bien. Buenos días a todas, a todos. Vamos a empezar entonces con nuestro devocional de esta mañana. Solo voy a mover un poco, voy a mover el teléfono para poder enfocar ya el cuaderno. Les repito, por favor, como un recordatorio, que el cuaderno que yo les enseño es mi cuaderno de notas, es donde yo voy anotando todo lo que Dios nos va hablando. No lo tengo en PDF porque son mis notas personales, así que si no se los puedo compartir por eso mismo, porque son mis apuntes, es lo que Dios ha hablado a mí. Así que vamos entonces a voltear la cámara. Ahí está, listo. Muy bien, la semana pasada nos quedamos con la frase que hicimos, que somos embajadoras de Cristo. Y vamos a ir viendo todo lo que Dios nos habló durante esta semana. Empezando por el día número 7. Nosotros debemos ser embajadoras de Dios cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, con el vecino, con la persona que nos cae mal. Debemos de ser embajadoras de Cristo. Es decir, debemos de comportarnos como Dios lo haría. Muy bien, vamos ahora al día 7, que es el día domingo de la semana pasada, ¿verdad? Entonces decía el día 7, el porqué de todo. Iniciamos con toda obra del Señor tiene un propósito, como lo dice Proverbios 16:4. A ver, si se mira bien ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, es su presencia, es su pensamiento, es su mayordomía, es su soberanía, es su poder, es su esplendor, es todo Dios. La gloria de Dios es Él. Es la presencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. Dios es todo. La gloria de Dios es Dios mismo. Es imposible decir o describir realmente qué es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Dios. Su gloria se refleja en toda la creación, en ti, en mí, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en las flores, en el bosque, en el campo, en los árboles, en todo lo que nosotros vemos, la gloria de Dios se manifiesta. El mandamiento que tenemos es que debemos reconocer su gloria, honrar su gloria, declarar su gloria, alabar su gloria y reflejar y vivir su gloria. Pero nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que nosotros le demos tanta gloria a Dios? Y pues Dios nos da, el autor nos da aquí algunos tips o algunos consejos de cómo nosotros podemos glorificar a Dios. Entonces, número 1, glorificamos a Dios cuando lo adoramos. Pero ¿qué es la adoración? Vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a aprender sobre el tema de la adoración. Y es que la adoración no se trata solo de cantar alabanzas de adoración. Nosotros adoramos a Dios con todo lo que nosotros hacemos diariamente, siempre y cuando lo hagamos como para Él, lo hagamos de buena forma, sin mal carácter, sin estar rezongando, sin estar reclamando, sin estar poniendo queja ante nada. Entonces, la adoración es más que una alabanza y un canto y una oración a Dios. Es un estilo de vida que implica gozar de Dios, amarle y entregarle nuestra vida para que lo use de acuerdo a sus propósitos. La segunda forma es: glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes. Y eso no
no excluye a los que nos caen mal. Al contrario, glorificamos a Dios cuando amamos a quienes nos han hecho daño. Es que qué fácil es amar a los miembros de nuestra familia, qué fácil es amar a nuestra mejor amiga o amigo, qué fácil es amar a las personas que nos agradan. Pero glorificamos a Dios cuando amamos a quienes nos han hecho daño. Y es bien difícil porque decimos, ay, no puede ser posible que yo tenga que amar a esa persona. Pero amar no significa de que yo voy a ir a abrazar a esa persona y a decirle te quiero mucho. No, es aceptarla y reconocer que esa persona también es hija de Dios y por lo tanto Dios lo ama. Y como yo quiero ser amiga de Dios, yo amo lo que Dios ama. Es decir, no voy a guardar rencor en mi corazón hacia esa persona. Entonces glorificamos a Dios cuando amamos a los demás. Seguir a Cristo no es solo cuestión de creer, también implica pertenecer a su familia y aprender a amarla. Nosotros siempre decimos que somos el reflejo siempre se dice en la sociedad que somos el reflejo de nuestros padres. Y entonces la pregunta hoy es, ¿tú eres un reflejo de Dios? Si lo reconocemos como Padre, tendríamos que ser un reflejo de Él. Y es bien difícil, pero no imposible, porque Dios está con nosotros en todo momento y Él nos da esa fuerza para que nosotros lo podamos hacer. Glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo. Es pensar, sentir y actuar como lo haría Jesús. Entonces, cuando tenemos una situación difícil, nosotros nos debiéramos de preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué haría Jesús en este momento? ¿O qué diría Jesús? Así es como nosotros podemos glorificar a Dios, pensando y actuando, no de la misma forma, pero sí tratando de hacerlo mejor cada día. Entonces, la adoración debiera de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. No debiera de ser algo que nosotros digamos, hoy voy a adorar a Dios con mi forma de vivir, pero mañana ya se me olvidó o en la tarde ya se me olvidó. Debiera de ser un estilo de vida. Con las personas que nos caen mal, con las tareas que nos molesta hacer en casa, no sé, lavar los platos, planchar, doblar la ropa, con las cosas que nos molesta hacer en casa, en el caso de los hombres, de repente cortar la grama y esas cosas, ayudar en casa que a veces nos molestan. Ahí nosotros también glorificamos a Dios. Ahí también nosotros estamos adorando a Dios y Dios ve ese esfuerzo y Dios ve ese sacrificio que nosotros estamos haciendo al hacer cosas que quizá no nos agradan, pero Dios ve ese esfuerzo y Él lo recibe como una adoración. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones. Es decir, si yo tengo el don del consejo, yo puedo poner ese don al servicio de los demás. La palabra de Dios nos dice que lo que gratis se nos ha dado, gratis debemos de darlo. Glorificamos a Dios cuando testificamos a los demás. Si yo soy un buen testimonio, estoy glorificando a Dios. Pero si yo digo que soy cristiana y digo malas palabras, uso malas expresiones, me enojo a cada momento, entonces estoy dando la imagen equivocada de Dios a los demás. Porque recordemos que nosotros somos embajadores de Dios, de Cristo. Y si nosotros estamos dando una mala imagen, entonces los demás podemos ser una piedra de tropiezo para la vida de las demás personas. Es decir, si yo veo a un cristiano enojado, amargado, triste, deprimido y renegando todo el tiempo, nadie va a querer decir, yo quiero seguir a Dios porque yo veo que esta persona ha mejorado. No, al contrario. Entonces nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para la vida de los demás. Así que no tenemos que ser un mal ejemplo. De eso se trata glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y para qué viviré? Para darle gloria a Dios. Y esto requiere cambios en todo. Nosotros, en lugar de hacernos más jóvenes cada día, nos estamos envejeciendo cada día. La cuenta no es regresiva, sino que la cuenta va avanzando. Entonces, que los años que Dios nos permita estar en este planeta, en esta tierra,
que sea para darle la gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y empezando por esos cambios que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Si yo tengo un mal carácter, tengo que empezar a trabajar en ese mal carácter. Si yo tengo expresiones que no son agradables a Dios, yo tengo que cambiar esas expresiones. Si yo leo, si yo miro, si yo tengo conversaciones que no le agradan a Dios, yo las tengo que empezar a dejar de hacer para poder glorificar a Dios en todo lo que yo hago. Y eso requiere morir a nosotros mismos. Incluso también hay personas que no tienen una sana relación con la comida. Eso tampoco le agrada a Dios, porque recordémonos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar esa iglesia, nuestro cuerpo, con ejercicios, tomando agua, comiendo saludablemente. Muy bien, entonces, dice, algunas veces implicará vivir el camino fácil y otras el difícil, porque es fácil dejar, por ejemplo, algunas cositas, pero es bien difícil morir a nosotros mismos para dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Vamos al capítulo o al día número 8. Fuimos planeadas para agradar a Dios, no a las demás personas, no al vecino, no a mi familia. Siempre tratamos de buscar la aprobación de las demás personas, sí, olvidando que a quien tenemos que agradar en todo momento es a Dios. Así que empezamos con Apocalipsis 4:11, que dice, porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Nosotros fuimos planeadas para agradar a Dios. Existimos para el beneficio, para la gloria, para el propósito y para el deleite de Dios, no para las demás personas, solo para Dios. Somos importantes para Dios y Él nos considera lo suficientemente valiosas para que lo acompañemos en la eternidad. Dios quiere que nosotros estemos compartiendo con Él esa eternidad. Quizá el camino va a ser cuesta arriba, porque tenemos que morir, como decíamos en el capítulo anterior, en el día anterior, tenemos que morir a muchas cosas. Pero cuando nosotros vayamos logrando esos objetivos de ir muriendo a esas cosas que a Dios no le agradan, nos iremos dando cuenta que realmente valió la pena y valdrán la pena siempre, porque queremos estar en la eternidad con Dios. La Biblia nos dice que Dios se enoja, se aflige y se pone celoso, que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. A mí me llamó mucho la atención esto de aquí, de que Dios se pone celoso, de que Dios se alegra, de que Dios se pone triste, porque vemos a Dios como un Dios lejano y a veces decimos o pensamos en nuestra oración y decimos, si tan solo Dios me pudiera entender, o si tan solo Dios sintiera lo que yo siento. Y por supuesto que Dios siente todas esas cosas que nosotros sentimos. Jesús lo sintió, Jesús sintió tanto dolor. Al momento, unos momentos antes de morir, tenía tanto miedo que le pidió al Padre que por favor apartara ese momento tan doloroso de él. Pero él aceptó, Jesús aceptó la voluntad de Dios y valió la pena ese sacrificio, porque gracias a ese sacrificio nosotras hoy estamos aquí hablando de su palabra. Dios es un Dios celoso, nos quiere solo para Él y quiere que nuestra adoración sea solo para Él. A Él no quiere que nosotros tengamos otros dioses como el dinero, los vicios, la pareja, los hijos, el trabajo. Dios no quiere que tengamos otros dioses delante de Él. Él quiere ser el único Dios en nuestra vida. Así es como debe de ser. Y la pregunta que yo te quiero hacer en este momento es si tienes otros dioses delante de Dios. Y si es así, es momento de que Dios sea el Dios con mayúsculas, sea el centro de tu vida y vayas poniendo un orden en tu vida en este momento. El círculo del cristiano nos dice que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida para que entonces todo vaya bien. La palabra de Dios nos habla de que pongamos a Dios primero antes que nada. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es darle la gloria a Dios, es ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y es tan fácil y a la vez tan difícil. Y un ejemplo corto es,
o breve. ¿Qué haces en las mañanas? ¿Qué es lo primero que haces en las mañanas cuando abres tus ojos? ¿Tomas tu teléfono celular para ver tus redes sociales? ¿O haces una oración a Dios dándole gracias? ¿Qué haces cuando sales de tu casa? ¿Llamas a alguien para avisar que ya vas en camino? ¿O le das gracias a Dios porque tienes un lugar a donde ir a trabajar, a donde ir a hacer tus mandados, tus encargos? ¿Le das gracias a Dios por el trabajo que tienes? ¿Le das gracias a Dios por la familia? ¿Le das gracias a Dios por la prueba? Eso es poner a Dios en primer lugar. Es pensar en Dios en todo momento. Dios nos ama y se deleita, siente placer, se alegra y disfruta y ríe, llora y sufre junto con nosotros. Porque eso es ser un verdadero amigo. Agradar a Dios se conoce como adoración. Todo lo que hagamos para complacer a Dios se llama adoración. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy o qué hice ayer para agradar a Dios? Y si no hice nada ayer para agradar a Dios, ¿qué voy a hacer a partir de hoy para agradar a Dios? ¿A qué voy a morir para agradar a Dios? Si no adoramos a Dios, encontraremos un sustituto para adorar, es decir, pequeños dioses. El dios del dinero, la comida, los vicios, la pareja, los hijos. Vamos a encontrar pequeños dioses antes que a Dios mismo. Y a Dios eso no le agrada. La adoración es mucho más que música. Si la adoración fuera solo música, quienes no tuvieran oído no pudieran adorar. Así que la adoración es mucho más que eso. Y esta es una gran verdad. Nosotros decimos a veces, es que me encantó la alabanza de adoración. Pero nosotros adoramos a Dios con nuestra propia vida. Y lo que el autor dice aquí, de que las personas que no tienen oído no pudieran adorar a Dios, es una gran verdad y confirma lo que nos está diciendo a lo largo de todo este capítulo. Entonces yo puedo adorar a Dios haciendo bien mi trabajo, puedo adorar a Dios haciendo bien las cosas del hogar, puedo adorar a Dios llevando buenas relaciones, puedo adorar a Dios de muchísimas formas, no necesariamente con una canción de adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen, el ritmo de una canción, sino que la adoración no es para nuestro beneficio. Adoramos para beneficio de Dios, no a nosotros mismos. Así que cuando nosotros estemos adorando a Dios con algún oficio, con alguna tarea del trabajo, recordemos que estamos adorando a Dios con eso que estamos haciendo. La palabra de Dios nos habla de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios y lo tenemos que hacer con excelencia, porque es a Dios a quien le estamos sirviendo. La adoración no es parte de mi vida, debiera de ser nuestra vida, es decir, todo lo que hacemos, todo lo que hago, debo hacerlo como para Dios. Así que yo marqué esta frase en mi cuaderno para tenerlo muy presente. La verdadera adoración es enamorarse de Jesús. Porque no podemos adorar a alguien a quien no conocemos y a quien no amamos. Así que primero tenemos que conocer a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo para poder adorarles, para poder enamorarnos de ellos. Como hablamos la semana pasada, que decíamos que nosotros invirtieron mucho tiempo, recursos en nosotras cuando nos estaban enamorando o cuando nosotras nos enamoramos. Lo mismo tenemos que hacer con Dios, invertir tiempo, tener nuestros cuadernos a mano, nuestra Biblia, para poder enamorarnos de Jesús. Vamos al capítulo número 9, que hace sonreír a Dios. Este capítulo es uno de mis favoritos, porque quizá ni siquiera nos hemos puesto a pensar cómo podemos nosotros hacer sonreír a Dios, o tal vez ni siquiera hemos pensado que Dios sonríe. Y pues sí, Dios sonríe. Y yo quisiera dibujarle a Dios una sonrisa todos los días, y que ese motivo de la sonrisa sea yo, una acción que yo hice, algo que yo dije. Esa debiera ser nuestra meta diaria. Entonces, número 6:25 nos dice que el Señor te sonría.
El Salmo 119, 135 nos dice, mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus leyes. Hacer sonreír a Dios debe de ser la meta de nuestra vida. Que el día no termine sin que nosotros le dibujemos a Dios una sonrisa en su rostro. Y vamos a ver cómo podemos nosotros dibujarle a Dios una sonrisa. Noé, Génesis 6:8 nos dice que Noé hizo sonreír a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer sonreír a Dios? Haciendo lo que a Dios le agrada que nosotros le hagamos. Dios sonríe cuando le amamos por encima de todo. La Biblia nos dice que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó de una estrecha relación con Dios. Así que nosotros debiéramos de cumplir fielmente la voluntad de Dios para poder dibujarle a Dios una sonrisa en su rostro. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Leyendo su palabra lo voy a descubrir. Número 2. Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que Noé hizo fue que agradó a Dios fue confiar en Él, aun cuando no parecía tener sentido. La semana pasada hablábamos sobre si a Dios nos diera a nosotros el encargo de hacer el arca, cuántas personas nos seguirían, cuántas personas estarían de acuerdo con que nosotros hiciéramos eso. Y alguien me escribió después del live y me dijo, la verdad es que yo creo que nadie me seguiría de mi familia porque pensarían que estoy mal de la cabeza. Noé, a pesar de todo lo que le dijeron, a pesar de todo el tiempo que pasó, de los años que transcurrieron para que él pudiera terminar el arca, Noé siguió haciendo la voluntad de Dios. Siguió confiando en Él. Y lejos de que Dios le dijera que parara, a pesar de todo lo que estaba viviendo Noé en ese momento, tal vez Noé pasó momentos de soledad, porque la gente decía, nunca ha llovido aquí. O sea, la gente no conocía ni siquiera el arco iris. Lo más cerca que estaba del agua ellos, o sea, ellos están lejísimos del agua. ¿Cómo iban a mover el arca después para poder estar a salvo? Entonces habían muchos factores por los cuales la gente podía pensar que Noé estaba un poco mal de la cabeza. Sin embargo, Noé siguió obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces Noé no conocía la lluvia porque Dios se encargaba de rociar las flores. La lluvia no caía del cielo, era como una brisa que amanecía, pero no llovía como nosotros conocemos la lluvia ahora. Noé vivía a mucha distancia del océano y reunir a todos los animales y cuidar de ellos, y Noé nunca se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios. Y tener plena confianza en Dios es tener fe. Así que el Salmo 147:11 nos dice, Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que nos vaya a dañar. Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Al contrario, Dios siempre va a buscar nuestro beneficio. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Sin embargo, el arca pudo haber sentido vergüenza, soledad, y sin embargo, él no dejó de confiar en Dios. Noé 120 años en construir el arca y nosotros esperamos la respuesta de una promesa y decimos, Señor, ya pasó una semana y tú no me cumples la promesa. Señor, ha pasado un día y tú no me respondes mi oración. Noé esperó 120 años, no para esperar una respuesta. O bueno, sí, esperó 120 años para ver el diluvio del que Dios le había hablado. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a esperar por un milagro, por una respuesta de Dios? Dios dice en su palabra que Él, si nosotros creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Y dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces a nosotros nos corresponde creer, esperar, confiar en Dios.
¿En qué aspectos de tu vida necesitas confiar en Dios? Quizá en este momento estás pasando por una enfermedad, ahí necesitas confiar en Dios. Si estás pasando por una prueba de falta de empleo, ahí necesitas confiar en Dios. Porque si estás pasando una enfermedad, conocerás a Dios médico. Si estás pasando por una falta de trabajo, conocerás a un Dios proveedor. Si estás pasando por una batalla en este momento, conocerás a un Dios de los ejércitos que te va a ayudar. ¿En qué área de tu vida necesitas confiar en Dios? Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Y la Biblia dice, y Noé hizo según lo que Dios le había ordenado. ¿Qué te ha ordenado el Señor a ti? ¿Te ha ordenado que dejes de comer tanta comida chatarra? ¿Te ha ordenado que dejes que salgas de tu zona de acomodamiento y que te pongas a hacer lo que Él ya te dijo? ¿Te ha ordenado que salgas de esa relación? El Señor pone en este momento en mi corazón que les diga esto a alguien que quizá pueda estar en una relación tóxica en este momento. ¿Qué es lo que Dios te ha ordenado a ti y no lo has hecho? Quizá Dios te está diciendo que seas paciente, que esperes para tomar una decisión. No tomes decisiones sin consultarle a Dios. La obediencia con retroceso es desobediencia. Y la obediencia a medias también es desobediencia. Dios sonríe cuando le alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de esperanza, alabanza y acción de gracias. Noé levantó un altar como agradecimiento a Dios. ¿Qué estás haciendo tú para agradecerle a Dios? ¿Le estás glorificando a Dios con tu vida o la estás desperdiciando? ¿Qué vas a hacer con la única vida que tienes a partir de hoy? No puedes seguir siendo el mismo o la misma después de 13 días de leer un libro que nos está confrontando tanto y nos está mostrando tanto. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Dios disfruta observando cada detalle de mi vida. Cada vez que rechazamos una parte de nuestra persona, despreciamos la sabiduría de Dios y su soberanía al crearnos. Y vamos a empezar con aspectos físicos. Cuando yo rechazo, es que qué feo mi pelo, es liso o es colocho, no me gusta mi pelo. Estamos rechazando la sabiduría y la soberanía de Dios y su sabiduría. Quisiera haber nacido en otro país, estamos rechazando la sabiduría de Dios, porque por algo Dios nos tiene en este momento en donde Él nos tiene, en el trabajo, en la familia. No es casualidad que nosotros estemos en la familia donde estamos. Había un propósito para que nosotros naciéramos en esa familia. Entonces, en lugar de plantearnos cuánto placer me proporciona la vida, debemos de pensar cuánto placer nosotros le proporcionamos a Dios. Entonces, a partir de hoy debo pensar, ¿lo que estoy haciendo le proporciona a Dios alegría? ¿Le dibuja le dibuja una sonrisa a Dios en su rostro? Muy bien. Entonces, Dios está buscando personas dispuestas a vivir para agradarlo. ¿Estás tú dispuesta a vivir agradando a Dios? El día número 10, el corazón de la adoración. Romanos 6:13 nos dice, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Entonces, el corazón de la adoración es rendirse, pero no es rendirse ante cualquiera, no, es rendirse delante de Dios. La palabra rendición implica derrota y nadie quiere perder, porque cuando decimos me rindo es que simplemente no puedo. Y a veces hemos expresado eso y decimos, no, yo ya no puedo con esto. Yo ya no puedo con
esta persona, yo ya no puedo me rindo o me rindo con este trabajo, me rindo. Y estamos reconociendo que estamos perdiendo, que nos damos por vencidos delante de algo o delante de alguien. Pero la rendición delante de Dios es ganancia. Rendirnos delante de Dios es decirle, Señor, yo ya no puedo con mi vida, de verdad te la entrego y toma tú el control de toda esta situación, de mi mal carácter, de mis malos hábitos alimenticios, de mis malas decisiones, de mis malos ejemplos. Toma tú el control de mi vida a partir de este momento, Señor. Me rindo delante de ti. Es levantar nuestras manos. ¿Ustedes por qué creen que en la alabanza nosotros a veces levantamos nuestras manos? Porque es decirle, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi alma, toma todo mi ser. Porque cuando uno tiene las manos levantadas, uno es completamente indefenso. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos rendimos delante de Dios. Preferimos hablar de nuestros triunfos, de nuestros logros, de todo lo que nosotros hemos alcanzado, de todo lo que queremos, que aceptar, rendirnos. Pero Dios nos pide que nos humillemos y que reconozcamos y que nos rindamos delante de Él. Porque Dios quiere toda nuestra vida. Y los 3 obstáculos que nos impiden, rendirnos delante de Dios es el temor, el orgullo y la confusión. Estos 3 obstáculos son los que nos bloquean nuestra entrega total a Dios. El primero impide entregarnos, pero el amor echa fuera todo temor. Si yo reconozco, si yo sé que Dios es amor, me voy a entregar completamente. Esto es que no va a dejar que nosotros caigamos y nos lastimemos, porque Dios es amor. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios nos ama, Dios nos va a liberar de toda enfermedad, de toda atadura, de toda cadena, de todo lo que nos impida tener esa libertad de poder levantar nuestras manos, de poder adorarlo, de poder hablar de Él, de poder vivir para Él. El orgullo es reconocer nuestras limitaciones. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos al enemigo. Cuando nosotros le decimos a Dios, ¿es mejor que tú hagas esto? Y no lo que tú tienes pensado, Dios. Estamos pareciéndonos al diablo, a Satanás, al enemigo, porque queremos ser como Dios y le estamos imponiendo nuestra decisión o nuestra voluntad a Dios. Y entonces estamos nosotros poniéndonos al mismo nivel de Dios, como hizo el enemigo, y por eso fue expulsado del cielo. Entonces queremos tener todo y hacer cualquier cosa y nos disgustamos cuando las cosas no salen igual como nosotros queremos. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que todavía somos personas orgullosas. A veces nosotros decimos, es que quiero que hagamos las cosas como yo digo. Eso es orgullo. Porque queremos que las personas hagan todo y estén a nuestros pies y como nosotros queremos. Y con Dios no podemos hacer esas cosas. ¿Qué significa rendirse? Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Y volvemos a lo mismo que hablábamos hace un momento, es morir a nuestra carne, es morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, es morir a todo eso que a Dios no le agrada, es morir a nuestra voluntad propia. La entrega no es para cobardes. La entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza. No podemos llamar Señor Jesús a Dios si nos negamos a obedecerle. Así que soltemos las riendas de nuestra vida y dejemos que Dios obre en nosotras o en nosotros. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos rindamos delante de Dios? Vamos a tener paz, libertad y el poder de Dios en nuestra vida. Porque Dios va a estar en todo momento dándonos esos consejos para que nosotros seamos mejores personas cada día. Entonces, tenemos que rendirnos delante de Dios y entonces todo nos irá muy bien. Así que la mejor manera de vivir es que todos vamos a acabar rindiéndonos a algo o a alguien.
Y qué mejor que sea rendirnos a Dios y no a dioses que solo son satisfacciones pasajeras. En algún momento se van a acabar. El día 11 nos dice, hagámonos mejores amigos de Dios. Cuando nosotros queremos ser amigo de o amiga de alguien, invertimos tiempo, invertimos recursos, porque queremos agradar a nuestra amiga o amigo. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos, pero la verdad más importante es que Dios anhela ser nuestro amigo. Imaginémonos a ese ser sobrenatural, omnipotente, omnipresente, perfecto, grande, maravilloso, divino, anhelando ser amigo de cada uno de nosotras. Dios es tanto que pensar en que Él quiere ser amigo mío me llena como de mucho amor, de ternura, saber que alguien de verdad anhela mi amistad. Moisés y Abraham, Dios los llamó amigos de Dios. De David se nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. De Job, Enoc y Noé, que tenían una amistad muy íntima con él. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser amigo íntimo de cada uno de nosotros, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Y por eso es que Él quiere ser nuestro amigo, porque nosotros le apasionamos, porque Él está encantado le encanta estar con nosotros, está fascinado con su creación. Pero ¿qué significa ser amigo de Dios? Vamos a ir viendo algunos de esos secretos. El secreto número 1 es mediante la conversación constante. No será posible desarrollar una relación con Dios si solo asistimos a la iglesia una vez a la semana o si solo tenemos un rato a solas con Dios o si si solo nosotros estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero no dejamos que Dios nos hable. Entonces, lejos de tener una conversación, tenemos un monólogo y eso no es una verdadera relación con Dios. Luego tenemos el secreto número 2. El secreto número 2 es mediante la meditación continua. La Biblia en repetidas ocasiones nos exhorta a meditar en quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es meditar en la palabra de Dios en todo momento. Es recordarnos de esos versículos bíblicos que vienen a nuestra mente, que es el Espíritu Santo el que nos la va revelando. Por eso es importante que nosotros leamos nuestra Biblia y que estemos conscientes de lo que estemos leyendo. La Biblia es para marcarla, para que nosotros escribamos en ella, para que anotemos fechas en que hemos recibido promesas. La Biblia la tenemos que hacer nuestra. Podemos pensar en la palabra durante el día, recordando versículos bíblicos que hemos leído. Dios consideraba a Job y David sus mejores amigos porque valoraban su palabra y pensaban en ella continuamente. Los amigos comparten secretos y Dios compartirá sus secretos conmigo si desarrollo el hábito de reflexionar en su palabra. Siempre necesitamos la amistad de alguien y qué mejor que tener la amistad de Dios en nuestras vidas. Qué mejor que la persona que nos creó, el ser divino que nos creó, sea nuestro amigo. Para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos sane, para que nos libere, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos provea, para que sea todo en nosotros. Anhelo tener esa amistad con Dios. El día número 12. Desarrolla tu amistad con Dios. Primero debemos ser sinceros con Dios. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, a Dios no le podemos ocultar nada. Él lo sabe absolutamente todo, pero le encanta que nosotros, o le gusta que nosotros se lo contemos. Él quiere escucharlo de nuestra voz, de nuestros labios. Él quiere que nosotros le tomemos en cuenta para contarle absolutamente todo de nosotros. Si yo estoy triste, si yo estoy enojada, si no tengo ganas, yo a veces le he dicho, Señor, hoy no tengo ganas de hacer una oración, pero me rindo delante de ti y te lo ofrezco como un sacrificio. Por favor, te pido que recibas esta ofrenda.
Y Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros. En cambio, si yo no soy honesta con Dios y hago mi oración, Dios va a ver que mi oración no es sincera. Nosotros pedimos sinceridad de parte de nuestros amigos y decimos, sea lo que sea, pero con la verdad siempre, honestos y sinceros, que seamos francos. Y Dios espera lo mismo de nosotros, que seamos honestas delante de Él. Que le digamos si estamos tristes, si estamos enojadas, si nos sentimos solas, si estamos molestas por una enfermedad, si estamos molestas por una escasez. Dios espera que nosotros seamos honestas. Y Dios sí está preparado para tolerar esa sinceridad de nuestra parte. Él prefiere que nosotros seamos honestas y no que seamos falsos delante de Él. Recordemos que una de las bases para las relaciones es la sinceridad y la honestidad de las personas. Así que puede parecer un atrevimiento decir, Señor, estoy enojada por esto y no tengo ganas de orar por esto y esto. Y muchas personas podrán decir, no, pero ¿cómo le vamos a hablar así a Dios? Pues sí, a Dios le encanta y le gusta la autenticidad. Entonces, contémosle a Dios exactamente cómo nos sentimos. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos de Dios, Moisés, David, Abraham, Job, tuvieron sus momentos de duda, pero en lugar de disimular, expresaron su sentir con sinceridad franca y honesta. El secreto número 3. Debemos obedecer a Dios en fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos tener fe. Jesús dejó bien claro que la obediencia es una condición para la intimidad con Dios. Y esto lo encontramos en Juan 15:14. Así que obedecemos a Dios no por obligación, por temor o por compulsión, sino porque lo amamos. Queremos seguir a Cristo porque lo amamos y porque estamos agradecidas por todo lo que ha hecho por nosotras, en nosotras y por todo lo que hará. Así que nosotros obedecemos por amor. Y nuestro día número 3, el secreto número 4 es, debemos desear la amistad con Dios más que nada en el mundo. David anhelaba esa amistad con Dios. David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David siempre recurría a Dios para tomar una decisión, para pedirle perdón, para adorarlo, para tocarle su instrumento, para danzar delante de él. Él siempre buscaba a Dios, siempre. Lo cierto es que estamos tan cerca de Dios como nosotros querramos. Es cuestión de disciplina, la oración diaria, el leer la palabra de Dios. Vamos a estar tan cerca de Dios como nosotros seamos disciplinadas en orar, en leer la palabra de Dios, en ir al servicio, a la misa. Así de cerca podemos estar de Dios, o tan lejos como nosotros querramos. Podemos estar tan cerca de tenerlo a la par, o podemos estar tan lejos que ni siquiera lo podamos ver. El día número 13, la adoración que agrada a Dios. Este es el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Y dice que Dios quiere todo de mí, de ti, de todos. Dios quiere todo de nosotros y quiere lo mejor de nosotros. No solo todo, sino que también lo mejor de cada uno de nosotros. Él quiere nuestra devoción plena y no pedacitos o mini áreas de mi vida. Es decir, Señor, te rindo hoy, te voy a rendir mi mal carácter. Pero solo hoy, mañana lo retomamos. No, Él quiere todo de nosotros, no solo un pedacito. O Señor, yo te voy a compartir, mi vida familiar te pertenece, pero mi vida social no, porque no quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar cosas que Dios nos puede estar pidiendo. Es entregarle toda nuestra vida, mente, cuerpo, alma, voluntad, todo. La adoración que agrada a Dios tiene 4 características. La número 1 es la adoración en verdad. La adoración debe basarse en la palabra de Dios, no en mi opinión acerca de Dios. Es decir,
Yo voy a adorar a Dios por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que a mí me han contado y yo me formé mi propia opinión. No, es lo que dice la palabra de Dios. Número 2. A Dios le agrada la adoración auténtica. Fuimos creados a imagen de Dios y Él diseñó nuestro espíritu para que pudiéramos comunicarnos con Él. La adoración es la respuesta de nuestro espíritu al espíritu de Dios. Por lo tanto, debe ser auténtica, sentida de corazón. Dios odia la hipocresía. Esto lo voy a subrayar aquí para tenerlo presente. Dios odia la hipocresía, quiere nuestro amor sincero y verdadero. A Dios no lo podemos engañar. Él va a saber exactamente cómo nosotros nos sentíamos. La Biblia menciona diferentes formas de alabanza. Número 1, la confesión de nuestros pecados. Estar de pie delante de Dios, danzar delante de Dios, dar un buen testimonio, alzar nuestras manos delante de Dios, clamarle a Dios, arrodillarse delante de Dios o postrarnos, o sea, acostarnos delante de Dios con la frente en el piso, con gozo y con instrumentos musicales. En el libro Sendas Sagradas, Gary Thomas nos habla de 9 maneras en que las personas usan para adorar a Dios. Las vamos a ver así muy brevemente, porque es como un poco extenso de hablar, pero vamos a hablarlas brevemente. Número 1, los naturalistas se inspiran a adorar a Dios estando al aire libre y dicen: Señor, qué linda es tu creación, el cantar de los pajaritos, la naturaleza, el aire. Estas personas son las naturalistas. Luego los sensoriales aman a Dios con los sentidos: oler, escuchar, hablar, tocar. Es donde están todos los sentidos incluidos. Los tradicionalistas aman a Dios por medio de rituales, liturgias y símbolos. Los ascéticos aman a Dios en soledad, en mi momento a solas con Dios. Solita yo en la casa, solita yo en el carro, solita yo en el trabajo, solita yo hablando con Dios. Los activistas enfrentándose al mal y ayudando a las personas que más lo necesitan. Los cuidadores cuidan de los demás. Los entusiastas aman a Dios con celebraciones. Voy a hacer, como por ejemplo, voy a hacer una misa, un servicio en agradecimiento a tal cosa. Los contemplativos con adoración. Los intelectuales entendiendo todo en sus mentes. Dios no quiere que imitemos patrones de adoración. Dios quiere que encontremos el nuestro y que seamos nosotras mismas. Dentro de estas 9 maneras de adorar a Dios, tú te pudiste haber identificado con más de alguna. Y que tú tomes esa forma de adoración o que tú crees la propia. Para mí, una de las formas de adorar a Dios es este momento, a solas, entre Dios y yo, en donde yo abro mi Biblia, mi libro y mi cuaderno y empiezo a hacer mis anotaciones. Este es mi momento de adoración. Mi momento de adoración es este de live, cuando yo me dedico a hablar de Dios durante un tiempo. Ese es mi momento de adoración. Encuentra tu momento de adoración y ponlo en práctica y sé tú misma. El número 3. A Dios le agrada la adoración reflexiva. Si no pensamos en lo que estamos haciendo cuando adoramos a Dios, entonces la adoración no sirve. Porque si nosotros estamos adorando a Dios de palabra, pero no de mente, porque estamos pensando en la lista del súper, en los quehaceres de la casa, en lo que dejé pendiente en el trabajo, en qué voy a hacer de almuerzo, o qué voy a hacer de cena, o qué voy a hacer, que tengo muchos mandados por hacer, que tengo que ir a comprar, entonces no estamos en nada. Tenemos que estar con nuestra mente puesta en lo que estamos haciendo. La adoración distraída, dice la palabra de Dios, son vanas repeticiones. En el número 4, a Dios le agrada la adoración práctica. La palabra de Dios nos pide nuestro cuerpo en adoración como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Pero por qué quiere Dios nuestro cuerpo? Porque sin el cuerpo no podemos hacer nada.
Mientras estemos en esta tierra, nuestro espíritu solo puede estar donde está el cuerpo. Y la adoración sacrifica nuestro egoísmo y egocentrismo. Muy bien, eso es lo que aprendimos el día de hoy, esta semana, de todo lo que el Señor nos habló, y vamos a hacer nuestro diseño aquí en este espacio que me quedó. Lo voy a... Mientras tanto, vayamos haciendo nosotros nuestro devocional juntas. ¿Qué les parece? Voy a hacer aquí un diseño para partir aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Yajaira, ¿estás por ahí? Creo que Yajaira no nos escucha. Solo se adora a Dios. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, agradecida y bendecida en el Señor. Ahí yo estoy en mi Amén. trabajo, pero Qué bueno. vamos cómo lo puedo hacer. ¿Cómo le llamas, Pablo? ¿De dónde eres y cómo te llamas? Ok, mi nombre es Roselia Vargas, soy de República Dominicana, Santiago. Ay, qué alegre. Qué alegre. Sí. A ver, cuéntanos, desde cómo vas con el devocional. Ahí he aprendido tantas cosas. De verdad que ha sido un cambio muy bueno para mí, ya que últimamente he pasado muchas situaciones con mi familia y de que conseguí Sí. esta página, de verdad que me ha ayudado demasiado, los estudios también. Siempre había leído la Biblia, pero ahora me inspira más, me ha inspirado más después que estoy en tu página. Qué bueno, gracias a Dios. Me La he gloria valorado sea para más, nosotros. como dice, Amén. Qué amén. bueno. Qué bueno porque esa es la idea de la página. Que nos valoremos y Sí, que sí, nos me ha ayudado reconozcamos como bastante. hijas de Dios. Qué bueno, Yajaira. ¿Y de qué trabajas? Amén, así mismo. No, mi nombre es Rosy. No sé Ah, cómo perdón, tendré en Rosy. la página, porque mi página me la creó mi... Ah, estás como Sí, no, es de Rosy, es Rosy mi apodo. Ok, Mi ok. esposo y yo tenemos una pequeña distribuidora de bizcocho, que Ah, todo lo que tiene que ver con harina. ok, qué rico. Sí. Bueno, me alegra muchísimo, Rosy, haber compartido contigo. Gracias por estar aquí, gracias por Ay, seguirnos, gracias. por compartir y por escuchar tu testimonio también. Amén, que estoy feliz y más ahora que tuviste bueno, que me llamaste, Dios te puso hoy que me llamara y eso es una bendición para mí. Gracias a ti por tomar la llamada. Gracias, Rosy, que Dios te bendiga, que todo lo que Siempre hagas y en tu cuando trabajo te pueda. salga bien. Nos vemos, adiós. Igual recuérdense que pues ustedes también nos pueden mandar la solicitud y con muchísimo gusto platicamos. Entonces, el corazón de la adoración es rendirse. Veamos. Hola, Jenny. Hola, hola a todas, a todos. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy bien, gracias a Dios. Pues Él nos da la fuerza de estar siempre al pie de la bandera de la lucha, pese a las adversidades que nos pasan en la vida. Así es. Así es. ¿De dónde eres, Jenny?
Soy de Honduras, Olancho, Honduras. Ok. Ahí estamos cerca. ¿Así? Sí, yo soy de Guatemala. Ah, bueno, estamos cerca. Sí, sí estamos cerca. Qué alegre. Cuéntanos cómo te está yendo con el devocional, qué has aprendido, qué te ha hablado Dios. Bueno, yo es primera vez que me uno al live de Valórate Mujer, pero he estado escuchando todo el live desde hace un rato y pues me siento muy identificada y he aprendido mucho, más que todo cuando habla de que tenemos que ser sinceros con Dios, porque sí, a veces uno no haya palabras de cómo expresarse o Ujú. expresar el sentimiento y en vez de decirle, tú sabes, Señor, lo que siento, Ajá, y debemos de expresarlo. sí. Hace poco pasé por un proceso, mi hijo se fracturó y pues aprovechando al medio, hay muchas personas que lo están escuchando. Eh, pues Dios ha sido bueno, proveo todo lo que necesité en el proceso y a mi hijo pues se está recuperando, gracias a Dios. Amén. Qué bueno, que me alegra mucho saber que todo está saliendo súper bien, que ya está controlado y todo con su medicina y que Dios en el nombre de Jesús lo va a ir sanando. Amén, amén. Bueno, ¿trabajas? Sí, 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 trabajo los días de semana. Ah, ok, hoy estás en casita. Ok, Sí, así es, perfecto, estoy en casita. perfecto. Muy bien, Jenny, te agradecemos muchísimo por haberte conectado esta mañana con nosotros, por habernos compartido parte de tu testimonio y bienvenida a Valórate Mujer. Pedimos a Dios que sea de muchísima bendición para tu vida. Amén, amén. Saludos a todos y un placer. Nos vemos en el siguiente live. Voy a estar pendiente. Ah, Ahí te esperamos. bueno, un placer. Bendiciones. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, veamos quién más anda por ahí. Buenas, Hola, hola. hola, mi nombre es Francis. Hola, Este, Fran. soy- ay, gracias por la invitación. Primeramente dándole gracias a Dios por, bueno, ponerme en mi camino. Porque de verdad que yo hace un año tuve la oportunidad me recomendaron este libro, lo leí como 3 días, 4 días, y creo que lo leí 3 o 4 días, pero en un día. O sea, una cosa así, Ah, porque tenía como esa ansiedad de quererlo leer rápido, pero no llegó como 3 o 4 días en un día. mm, Entonces, ah, ahora que yo la sigo, vi el estudio y yo dije, wow, el libro otra vez. Y yo soy venezolana en República Dominicana, Santo Domingo. Y ajá. yo siempre he dicho, desde hace 4 años estoy acá, siempre he dicho que hay un propósito por el cual yo salí de mi país, en lo cual yo Ujú. estoy en esa búsqueda de afirmar o saber exactamente cuál es mi propósito, tanto aquí como en mi vida como tal. Y de verdad este libro ha hecho de mucho confrontamiento. Yo Sí. soy creyente en Dios, yo asisto a la iglesia cristiana desde el año pasado, ya en septiembre cumplo un año. Estoy en grupo bíblico, pero bueno, este libro ha sido demasiado. Y el del tema de ayer, de que seamos amigos, pero amigos sinceros, que le mostremos quiénes somos, qué sentimos. Wow, a mí.
me puso un momento que me confrontó, pues, Amén, porque sí ha habido cosas que he sentido dolor. amén, amén. Entonces, Gracias una a Dios manera por... de como yo ayer, este, antier y ayer, que fueron los dos temas de sinceridad y honestidad, le hice saber a Dios, pues él, es como dijo hace rato una persona, ¿no? Que uno, o usted misma, que uno le dice, Dios, tú sabes cómo me siento, pero uno no se lo dice. Y yo ayer se lo hice saber, tal cual como lo entendí en la lectura. Ujú. Pues gracias a Dios por esas veces que Dios nos va confrontando, gracias porque nos va mostrando las cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra vida. Sabemos que los procesos duelen, pero sabemos que todo tiene un propósito y todo pasa para bien de los que amamos al Señor, como dice su palabra. Amén, amén. Así que te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotras esta mañana, por haber escuchado tu testimonio y pues doy gracias a Dios porque, ay, perdón, doy gracias a Dios porque estás leyendo el libro junto a nosotras y pues los tiempos de Dios son perfectos y Él sabía cuándo era el momento, la hora, el día exacto para que tú estuvieras preparada para poder leer y asimilar el mensaje que Dios tenía para ti. Gracias, gracias, amén. Sí, lo pensé también. Yo dije, bueno, nada. Y bueno, y le cuento que le mandé el archivo a mi esposo y a mi hijo para que lo leyeran cuando mi esposo viniera del trabajo, en el transporte, y a mi hijo que lo leyera ahora que está de vacaciones. Bueno, mi esposo no lo ha leído, pero mi hijo lo ha leído como hasta el día 5. Va por el día 5 y me explica, mami, entendí esto, pero entonces cuando le digo, papi, ¿leíste el libro? Ay, mami, ya va, entonces yo me quedo, Dios, señores, eres tú el que le va a poner el querer como el hacer como el querer. Entonces, pero siempre en las tardecitas yo le pregunto y cuando ya él me lo ha leído, me responde. Creamos esos puentes de bendición para la vida de las demás personas y me gozo mucho saber que lo están leyendo en familia, separados, pero juntos, porque lo están leyendo al mismo tiempo, no los mismos días, pero me alegra muchísimo y desde ya sabemos y recibimos la bendición de Dios para tu hogar, para que sigan creciendo juntos espiritualmente. Amén. Perfecto, Franci. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios quede contigo y nos vamos a estar viendo por acá el próximo sábado, ¿ok? Chévere, muchísimas gracias, bendiciones para todos. Igual, un abrazo. Ya estamos. Hola, ¿me oyes? Hola. Sí, perfecto. Hola, Matilde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones. Hoy Bendiciones para ti también, ¿cómo estás? te doy las gracias y le doy las gracias a todos ustedes. Este grupo es de bendición absoluta para nosotras, porque creo que todas nos estamos conectando de una u otra forma en lo que necesitamos y es llenarnos de la presencia de Dios cada día, porque cuando estamos en el mundo nos distraen las cosas del mundo y si estamos llenos de la presencia de Dios con los estudios, con la lectura de la Biblia y con todo eso, pues estamos acercándonos más a Él y estamos adorándolo por todo lo que he entendido en las diferentes formas de comunicarnos y de adorarnos. A veces pensamos que es como cuando tú oras y no pides porque se supone que Dios sabe lo que tú necesitas, pero he entendido que tenemos que pedir, agradecer, hablar con sinceridad, porque a Él le gusta eso. Como cuando llega el hijo y le pide a uno, así uno sepa que nuestro hijo necesita algo, pero que le pide, que le agradece. Entonces creo que todo va en esa comunión que debemos tener con nuestro Padre. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga por este estudio tan hermoso.
Amén. Gracias a ti por ser parte de Valórate Mujer. Así es, Matilde. Te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros parte de lo que Dios ha trabajado en tu vida en estos días. Gracias por ser parte de Valórate Mujer y gracias por decirle sí al Señor. Te mando Gracias a un ustedes. abrazote y que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para todas. Gracias a Dios. Ay, chicas, ya hemos llegado al final de nuestro live. Muchísimas gracias por continuar en la carrera de estos 40 días de lectura, de estudio bíblico. Ya como que nada, vamos por el día 13. Así que recuérdense que para la próxima semana, el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Guatemala, nos volvemos a conectar puntualmente para dar inicio a nuestro tercer devocional ya de una vida con propósito, en donde repasamos lo que Dios nos habló durante una semana y hacemos nuestro diseño de la semana, o sea, del día sábado, leemos y estudiamos el día sábado para poder seguir avanzando. Así que les mando un abrazo, un beso, que Dios las bendiga, que Dios las guarde en todas las actividades que vayan a realizar el día de hoy. Recordémonos que en esas actividades que vamos a realizar podemos glorificar a Dios. Te mando un besito y nos vemos el próximo sábado, primero Dios.